Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Muy buenos días, Adriancito. Nuevamente un sábado juntos, un sábado más. Buenos días a toda la audiencia. Hoy me toca abrir el programa a mí, no es fácil, quiero decir, pero es lindo. Siempre hay una primera vez, así que, bueno, bienvenida sea para mí esta primera vez. ¿Cómo andás? Buen día, gente, buen día, queridos oyentes, buen día, Sergio. No, ya abriste ya varios programas. Si es cada vez, el que le toca, no es un día cada uno, ni yo soy tu jefe, ¿eh? No. ¿Cómo pero, era? Pero me tiras en caliente así, las papas hirviendo, pero están muy lindas, porque así son los desafíos de Dios, están muy lindas. Pero voy a confesar algo que está mal, me divierto un poco, porque veo que te pones un poco nervioso. ¿Cómo era? Bueno, otro sábado más, así que otro bendecido sábado para nosotros, que podemos hacer este programa, que justo estábamos hablando de eso. Cómo se van dando las cosas, cuando uno tiene ganas y pide, le dan algún momento. Hoy elegimos un lindo tema para hablar, creo que va a ser largo, creo que nos vamos a quedar con poco tiempo para hablar de este tema, porque es un tema muy controversial digamos para la gente que no conoce en profundidad, pero un tema muy importante en nuestra iglesia, que es el ayuno. Sí, y muy necesario sobre todo para el católico. Y para la gente en general me atrevería a decir, porque el ayuno representa ese remanso, ¿no? Ese espacio de paz que le dedicamos a Dios y a nosotros mismos, por supuesto, a esta unión que tenemos con Dios. Y el que no es católico, el que no es cristiano, también necesita ese espacio para interpretarse a sí mismo o para bien comprender mejor las cosas, o también para llegar a Dios, por supuesto, si es que se abre esa ventanita, ¿no? Uh-huh. Creo que todo nos sirve, es un hermoso tema, y es un tema que viene mucho antes de que Cristo viniera a este mundo. El ayuno ya se practicaba, viene de la tradición hebrea. Sí, Moisés antes de recibir los mandamientos ayunó. Hay muchos momentos históricos donde previo a una acción muy importante se ayunaba, y después vino Jesús con su penitencia 40 días de ayuno previo a comenzar su apostolado, o sea que su evangelización. Exactamente, veo que tenés una definición como para empezar en tema. ¿Penitencia? No, una definición de lo que es ayuno, ¿puede ser? Ah, no? Sí, ayuno. Déjame ver, porque en realidad hay muchas definiciones de ayuno, pero vamos a buscar una textual para que la gente entienda, porque ahora que estamos en Cuaresma se habla más del ayuno y uno define el ayuno en la práctica del ayuno, pero como definición, pues hay varias... Tíranos una, Adriancito, como para ver qué podemos sacar, qué podemos... hablar un poquito, en definitiva, de una definición que no sea tan católica, ¿no? ¿Tenés alguna mano? A ver. O si no... No, espérame que ya te digo. Bueno, mira, acá lo que puede buscar cualquier persona es ayuno o ayuna que está privado de cierto aspecto considerado positivo, como algún placer, cualidad, saber o principio. Mirá qué linda definición como para empezar a hablar y entender qué es el ayuno. Claro. Si bien es una definición muy lejana desde el diccionario de la lengua española, es una definición que perfectamente se adapta a lo que nosotros entendemos como ayuno. Yo creo que es más una definición que nos va a llevar a hablar del tema que tenemos que hablar, porque después está el ayuno médico, que es el ayuno de no ingerir comida. Cuando vos te dice el médico ayuno de 12 horas, no puedes comer nada ni tomar nada por 12 horas. O sea, pero eso es el ayuno estrictamente médico. En cambio, esta definición que leímos es un ayuno más amplio, porque es de privarse de algo lindo o placentero más allá del alimento, que puede ser algún acto, alguna acción o algo, o comprarte algo. Por eso vamos a ir entrando en tema a medida que vayamos desarrollándolo, pero es un tema muy importante. Es muy lindo porque lanza, digamos, la primera palabra rica en esta definición es privarse de algo bueno, ¿sí? El ayuno implica un sacrificio en el fondo. También en el ayuno
médico es un sacrificio, porque nos estamos privando de algo que resulta placentero para nosotros, que es comer, pero tenemos un fin mayor después de ese ayuno, como es que salgan bien o correctamente nuestros análisis con los valores adecuados. De eso entendés más vos. En el ayuno nuestro, católico, también pasa lo mismo. Es decir, nosotros nos privamos, y acá está, este es el meollo de la cuestión, de ver qué nos vamos a privar para poder acceder a bienes espirituales mayores, Sí. ¿no? Entonces, ahora que estamos ya muy cerca de la Semana Santa, si estamos pisando la Semana Santa, y todos estos días que nos veníamos privando de alguna ingesta de comida que tiene un significado muy importante, por ejemplo los viernes que no comíamos carnes rojas, también significa un ayuno de ese tipo de comida. Sí, es el ayuno de comida, pero ya con sentido Sí, espiritual, por ejemplo, no médico, que se podría decir que es la renuncia a ciertos alimentos por un tiempo definido, con la finalidad de liberarse de los apegos carnales y poner todo el corazón en Dios. Este es el principal motivo de ayuno, de lo que vendrían a ser, yo lo tengo más, así se me viene ahora a la mente, los pecados capitales. Sí. Que son ayunar de la gula, de la avaricia, de la lujuria, de la ira, de todas esas cosas que nos alejan de Dios. Entonces uno ayuna de eso, pero estrictamente en lo carnal, que es en el alimento, uno lo que hace es, el ayuno tiene que estar acompañado de oración, ¿sí? Entonces es lo que hizo Jesús, es para evitar las tentaciones. Jesús, porque ayunó en el desierto, evitó las tentaciones del demonio a lo último. Entonces uno fortalece el alma sacando lo que es la carnalidad y las ambiciones del cuerpo, entonces se acerca más a Dios. Pero yo creo que así, por más que nosotros lo digamos, al que está escuchando le es muy difícil entender. Yo creo que hay que ponerlo en práctica y con el tiempo uno se va a ir dando cuenta. Mira, Adrián, yo no sé si es difícil entender o si es difícil mover la voluntad para llegar al ayuno. Porque cuando la persona empieza y a tener conciencia, porque es muy fácil lo que estamos diciendo, a conciencia de que estamos sacrificando algo importante para nosotros. Fíjate que tampoco es tan grave no comer, no es algo No, que me pasa nada. Aparte el ayuno que hace la iglesia es pan y agua, no es absolutamente nada. Claro, no es algo que nos va a cambiar, pero sí representa un sacrificio que no es nada al lado del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y a medida que lo vamos poniendo en práctica, vamos a ir entendiendo el sentido del ayuno. ¿Qué es el sacrificio que hay detrás de eso? No se trata no solo de comer la comida que a mí más me apetece o me agrada. Eso viene a ser sacrificios o penitencia que está dentro del ayuno, Sí. pero no es de todo ayuno. Los Claro. sacrificios o penitencia, No, eso que vos decís de no comer eso que a mí me agrada. Sí, pero cuando uno hace ayuno se priva de todas las Sí, de toda la comida diaria. Para el hombre le significa algo importante comer, Adrián. Sentarse tener en la hambre mesa, también, claro, tener hambre también. pero sentarse y comer algo rico, algo que no nos desagrade, algo que comer en familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y haciendo este ayuno, que vamos a ver después con qué cadencia hay que hacerlo al ayuno, el acercamiento que nos produce espiritualmente a Dios, más allá del significado, ese es el verdadero sentido del ayuno. El verdadero, creo yo, desde mi punto de vista, el verdadero sentido, porque, como bien decís vos, nos acerca a orar, a meditar. Se medita y uno se relaciona con Dios de otra manera. Mira, como sacado sí, ya un poquito de esas cosas materiales. Yo creo que el hombre no entiende porque no confía en Dios. Cuando vos te dicen, si vos vas al gimnasio 3 años vas a sacar músculo, a mí me gusta dar estos ejemplos, vos no ves nada al principio de los 2, 3 primeros meses, 5 meses, lo único que te duele es todo el cuerpo, pero no ves que tus músculos crezcan. Pero si alguien que sabe te dijo que lo hagas, vos le haces caso y con el tiempo ves los resultados. Bueno, en todo lo que es con respecto a la santidad, el ayuno, la penitencia, la Eucaristía, la misa, la oración y todo lo que nos pide la iglesia para llegar a la santidad o acercarse a Dios, pasa lo mismo. Lleva un tiempo para que uno empiece a ver los resultados, pero uno lo tiene que hacer porque, como vos te dijeron, alguien que sabía que te ibas a sacar músculo y lo hiciste, Dios te dice que hagas eso, o sea, la Santísima Trinidad
los santos. Entonces hay que confiar y los frutos se van a ir viendo. En la Biblia Dios habla del ayuno. Dice, por ejemplo, para ir del Viejo Testamento, porque en el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos, inclusive que Jesús le dijo a los fariseos cuando le decían, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los de Juan de Bautista sí? Él le dijo, porque está el marido, cuando se vaya el esposo, ellos van a ayunar. Entonces en Joel dice, más ahora todavía, oráculo de Yahvé, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto, con lamentos. Desgarrad vuestro corazón y vuestros vestidos, volved a Yahvé, vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor y se ablanda ante la desgracia. Después también tenemos un pasaje de Jonás, cuando va a la población de Ninive y le dice que ayunen y vuelvan a Dios para que no sea destruida, y ellos, esta población que le hace caso, por lo cual no es destruida. Exactamente. Al contrario de otras. Después... Y bueno, ahí tenemos una representación muy gráfica de lo que es el ayuno y de la fuerza que tiene dentro del pueblo religioso, dentro del pueblo de Dios. El ayuno como manera de llegar a Dios, como manera agradable a Dios, porque Dios pide muchas cosas, nos da muchas cosas, pero pide también muchas cosas. Pide el sacrificio, pide el sacrificio se representa a través, por ejemplo, del ayuno, o por ahí tenemos algunas diferencias en esa interpretación, pero bueno, a través de la oración, que no es un sacrificio, sino que cuando uno lo va practicando va siendo algo muy agradable, muy hermoso, igual que el ayuno. Pide de estas cosas como un medio de ver Dios que nosotros satisfacemos sus pedidos, su gran preocupación por la humanidad. Y todas estas prácticas hermosas, lamentablemente las vamos dejando de lado, por desconocimiento, por falta de práctica. Ya no sabemos en Cuaresma ya qué podemos comer, cuándo podemos comer y si podemos comer. Entonces, ahí es cuando nos vamos olvidando y cuando se vuelve por eso, de vuelta. ahí tenemos que volver a la Biblia, como decimos, está todo en la Biblia. Entonces, vamos a mitad musical y después vamos a seguir con esto en las partes donde dice en la Biblia el ayuno, para que la gente sepa que no es algo inventado por nosotros, ¿sí? Y que más que escucharnos a nosotros, le damos un poco de información para instruirse. Estamos escuchando la hora samaritana con Nayan y Sergio. Seguimos con el segundo bloque. Como te decía Sergio, me gustaría hacer una reseña también bíblica, porque hay mucha gente que necesita que nosotros la aclaremos bíblicamente, donde está en Deuteronomio 10:10, dice: en cuanto a mí, me estuve en el monte, como la primera vez, 40 y 40 noches en ayuno. También esta vez me escuchó Yahvé y renunció a destruirte. Después dice: Saúl ayunó ante la batalla con los filisteos, en Samuel. O sea, imagínate qué importante que entre una batalla donde físicamente uno tiene que estar íntegro, él decidió ayunar porque le dio más importancia a la ayuda espiritual que a la física. O sea que esto es me parece un dato importante. Ahab ayunó al escuchar la profecía de desgracia pronunciada por Elías. Josafat ayunó cuando las naciones le hicieron la guerra, en Crónicas. David ayunó ante la persecución injusta, ayuna y hace penitencia. Y después en el Salmo 35, después vamos a leer un salmo de David también, que es muy interesante, donde Dios habla exclusivamente del ayuno que le gusta y el que no le gusta. Eso me gustaría hablar. En Esther le dice a Marcodeo:
Mardoqueo, perdón, vete a reunir a todos los judíos que hay en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. Yo y mis siervas ayunaremos. Y así, a pesar de la ley, me presentaré ante el rey. Y si tengo que morir, moriré. Después en el Éxodo dice que Moisés está 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, o sea, un ayuno extremo, y ahí escribió los mandamientos. Y bueno, Mateo, después pasando al Nuevo Testamento, Mateo habla que esta clase de demonios solo puede ser expulsada por la oración y el ayuno. O sea, imagínate qué importante. Después las cartas de San Pablo que sabemos con los colosenses, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Los atletas se privan de todo y por eso una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Bueno, en Gálatas también habla, claro, muchos casos. Tenemos muchas manifestaciones, pero bueno, son todas manifestaciones del ayuno o compromisos hechos hacia Dios que justamente nos hablan de eso, de cómo el ser humano se vuelca en fe a Dios. Claro, ese es el ayuno para como petitorio, para recibir algo, pero después está el ayuno como expiación de algo, que esto aparece en Levítico, por ejemplo, que dice ayunaréis, porque en ese día se hará expiación por vosotros para purificarlo. ¿Sí? Además de ese día, los reyes profetas podían llamar a un día especial de ayuno, pero era como expiación, o sea, hay varios motivos por los cuales ayunar. Exactamente. Leyendo un poquito también una página de un conocido canal norteamericano, encabeza digamos, las definiciones de ayuno, muy ligado con lo que vos estás diciendo, sobre todo lo último que dijiste, o lo que dijiste recién, que es una doctrina tradicional de la espiritualidad cristiana, que es un componente del arrepentimiento. Ahí está como lo que vos hablabas de expiación, ¿no es cierto?, de alejarse del pecado y volverse a Dios. Acá ya hay un poco más completo, una definición más completa, ¿no es cierto? Incluye alguna forma de penitencia, sin la cual al cristiano le es difícil permanecer en el camino angosto y ser salvado, ¿no? Bueno, y menciona un montón de libros, Jeremías, Ezequiel, el mismo Mateo, etc., donde se habla del ayuno. Es muy lindo cuando uno lee estas distintas definiciones que encuentra en los portales católicos, en los más influyentes o en los más serios, donde fíjate que no hay una definición unificada, pero todos traen como en el contenido el hecho de volverse a Dios, de volver a Dios y alejarse del pecado como un significado casi exclusivo o más importante del ayuno hoy día. Salimos de la parte histórica en que el ayuno era una verdadera armadura, como leíamos en David, etcétera, etcétera, pero era nombre de una fe inexpugnable. Entonces el ayuno era un complemento para estas personas, para estos santos hoy día, y muy distinto a lo que somos nosotros, claro, hoy. ¿Y por qué necesitamos nosotros? Un complemento ellos lo usaban porque sabían que era el camino a la santidad, como la Eucaristía, la misa, la oración, una herramienta más. Y sabían, porque estaban convencidos por fe, que ayunando, que rezando les iba a ir bien. Y efectivamente la historia demuestra que así fue. La historia está escrita en la Biblia y cada vez se corrobora más. Es impresionante como sí, como la arqueología le va dando la razón a lo que durante muchos años, yo le digo a mis chiquitos, se fue negando, se fue tratando de leyendas, se fue tratando un montón de cosas, etcétera, etcétera. Bueno, es así. El ayuno hoy día nos acerca a Dios. Vos tenías algo muy lindo decir de David, no sé si lo quieras leer ahora, o si no, porque es muy importante el aspecto de fe que tiene. Bueno, vamos para después. Lo voy a buscar porque lo tenía por acá. Pero, aparte, lo que también te quería decir, que nosotros la iglesia, el ayuno, acá está, el ayuno que propone ahora, también es el día que uno no va a comer, esa comida, dársela al pobre o a alguien que no tiene, o sea, también hacer una caridad. Ajá, claro. O sea, está también el ayuno ese, que uno ayuna ese día, pero la comida que iba a comer se la ofrece a alguien. Claro. Pero bueno, después también vamos a hablar, porque hay varios tipos de ayuno. Hay un ayuno de pan y agua,
durante todo el día, ayuno de no comer alimento, ayuno que es comer liviano al mediodía o no al mediodía, y después a la noche ya puede comer algo también un poquito más consistente. O sea, depende de la condición física de cada uno. Nosotros que siempre, viste, hablamos de Salta, la Virgen de las Apariciones, sí. La Virgen pide ayunos miércoles y viernes. Sí. Lo que te decía en Isaías, el ayuno, Isaías 58, el ayuno que no agrada a Dios. Dios le dijo a Isaías, que es un profeta mayor, digamos, en la Biblia: grita bien fuerte, grita sin miedo, alza la voz con una trompeta, reprenda a mi pueblo, el pueblo de Israel, a causa de sus culpas y de todos sus pecados. Ellos me consultan todos los días y dicen que quieren obedecerme, como si fueran gente de bien que no se aparta de mis leyes. Ellos me piden leyes justas y quieren estar cerca de mí. Sin embargo, andan diciendo: ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no le importa? En el día de ayuno ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. Discuten, pelean y se agarran a golpes. Si quieren que escuche sus oraciones, no ayunen de esa manera. Este tipo de ayuno no me agrada para nada. Ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestidos de luto se acuestan sobre la ceniza. Y a eso le llaman y día agradable para Dios, entre comillas. Pero en realidad no es así. El ayuno que le agrada a Dios, el ayuno que a mí me agrada, es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados con toda injusticia, es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den a los pobres, visitan a los que no tienen ropa y ayudan a los demás. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré: aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni los maldicen, si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como la luz en la oscuridad, como la luz del mediodía. Yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Es como para cerrar el programa, porque dijo todo. Exactamente. Aparte son las obras de misericordia que puede dar Jesús en su discurso, digamos, su evangelización. Claro. Y muy relacionado con lo que el Papa dijo no hace muchos días sobre el ayuno, ¿no? Es un resumen de la vida de un cristiano. ¿Qué es lo agradable a Dios? Ayunar de las cosas malas. Son los ayunos que habíamos hablado antes, claro. Bueno, para hacer un poquito de doctrina, Adrián, días obligatorios de ayuno para nuestra Iglesia católica. Según el canon, y lo digo para que vayamos poniéndonos a tono, ¿no? El canon 1250 del Código Canónico sería Iglesia, dice: en la Iglesia Universal, en la Iglesia de todos nosotros, son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Fíjate vos, todos los viernes del año, dice. Esto ya, por supuesto, viene impuesto por son leyes católicas, son leyes dentro de la propia Iglesia, más allá de que uno pueda elegir o no. Pero David está en consonancia con esto, porque David hablaba de días de ayuno que ya estaban predispuestos, o hablaba de días que son propios del ayuno, y que en esos días la gente se dedicaba a hacer negocios, se dedicaba a pelear, se dedicaba a hacer un montón de otras cosas, menos las cosas de Dios. La Iglesia también pone en el canon 1250 que todos los viernes del año son días de ayuno, y especialmente el tiempo de Cuaresma. Dice el 1091, todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne y de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y viernes santo, ¿no? Esos son los dos obligatorios. Exactamente. El 1052, como para cerrar un poquito, a ver qué nos dice la Iglesia, porque siempre tenemos que partir de este punto. El canon 1252 dice: la ley de abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años. La ley de abstinencia, la del ayuno, a todos los mayores de edad hasta que hayan cumplido 59 años.
Sin embargo, los pastores de alma y los padres, que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia, quienes por no haber alcanzado la edad no están obligados al ayuno de abstinencia. Acá está hablando de la gente menor de edad, que el ejemplo de los padres en el ayuno tiene que ser, digamos, apreciado y bien entendido, por supuesto, hacia los menores de edad. Entonces ya tenemos el máximo y el mínimo de obligatoriedad de ayuno. Mayoría de edad, a partir de la mayoría de edad y hasta los 59. Creo que hay una cuestión de salud, vos sabrás mejor que yo, que ayunar tampoco de grandes tampoco es tan bueno. No, pero tampoco está mal, o sea, hay que ver la condición de cada paciente. Ahí viene lo que vas a explicar vos después, qué tipos de ayuno hay, ¿no? Para cerrar este bloque, porque ya lo redondeaste, el ayuno nos ayuda a fortalecer la voluntad para elegir siempre el bien y permite abrirnos a la gracia de Dios. Vamos a un temita musical y después seguimos. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en praderas de verdor, Él me hace descansar. El Señor es. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, seguimos con este temita que es interesante y amplio, que es el tema del ayuno, sobre todo ahora que estamos en Cuaresma. ¿Puedo hacer una acotación, sí. Adrián? Así cerramos el tema legal, digamos, canónico, que es qué tipo de carne, dice la gente, se puede comer o no se puede comer los viernes o en tiempo de Cuaresma. Sobre todo el último periodo, el más importante. Hablamos de Semana Santa. Todas las carnes, y en honor a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, los Viernes Santos, dijimos que no. Ahora, la carne es considerada carnes, todo tipo de carnes y órganos de mamíferos y aves de corral. Y también las sopas, cremas, etcétera, que son derivados de ellos. Lo que se permite es peces de mar, de agua dulce, por supuesto, también, anfibios, reptiles y mariscos son permitidos. Como para cerrar, a ver qué es lo que no se puede. Entonces, viernes de todos los católicos, no se puede comer carne. Hay que ayunar. Viernes de Cuaresma y Semana Santa, especialmente en honor a la Pasión de Cristo, no se puede comer carne, porque entra ya no bajo la ley del ayuno, sino bajo la ley de la abstinencia. Siempre hablando de mayores de edad, hasta el día que nos vamos, ¿no? Se pone un tope de edad que son 59 años, pero como bien decís vos, el que puede seguir, que lo siga, el que tenga salud, que siga. Y vamos a terminar una discusión, que carne de cerdo sí, carnes blancas no, ninguna carne de mamífero y ave de corral, solo Santo. Pescado el Viernes Santo, solo pescado, Semana Santa en general también, pero Viernes Santo, por la pasión de nuestro Señor Jesucristo, viernes fue crucificado. No se puede comer carne de mamíferos, ¿sí? Mariscos, pescados, sí. Sí, lo ideal sería que si uno está en condiciones físicas de hacerlo, haga el ayuno, el esfuerzo que más pueda, ¿sí? Que es pan y agua, porque pan y agua para nosotros es el ayuno más austero, pero hay mucha gente que no dispone ni de pan ni agua un día en su vida. O sea que hay gente que para ellos eso es una comida elevada ya, y para nosotros estamos haciendo un sacrificio. Mira, por ejemplo, lo que dice Qué lindo el punto que vos pusiste en la mesa recién, ¿no es cierto?
Me dejas sin palabras, pero lo único que me sale es que se ayune de lo que se pueda. Pusiste una gran injusticia social sobre la mesa, ¿no? Que todos los católicos debemos afrontar. Si nos preciamos de tal, tenemos el remedio, la caridad, que bien dijiste vos, dar esos días. Mirá si todos los católicos, que nos preciamos, que nos llamamos católicos, ese día viernes tan especial para nosotros, damos lo que íbamos a comer a una familia que no tiene. No, o todos los días, si uno ayunaría, todos los católicos ayunarían un día a la semana, que yo diga, bueno, yo ayuno lunes, vos martes, miércoles, todos tenían comida todos los días. Lo concentrás en Cáritas, por ejemplo. Imagínate qué golpe al hambre sería, qué cosa más hermosa sería. Bueno, es cuestión de trabajarla, ¿eh? Cuestión de trabajarlo. Sí, mirá lo que dice Juan Crisóstomo, que es un santo importante. El valor del ayuno consiste no solo en evitar ciertas comidas, pero en renunciar a todas las actitudes, pensamientos y deseos pecaminosos. Quien imita el ayuno simplemente a la comida está minimizando el gran valor que el ayuno posee. Es lo mismo que la fe sin obras. O sea, uno puede tener fe pero si no actúa. O sea, tampoco decir, nada, yo no estoy comiendo pero estoy insultando a todo el mundo, tengo malos pensamientos. No sirve. Porque de Dios nadie se burla. No, exactamente. Es un día dedicado a Dios. Si tú ayunas, que lo prueben tus obras. Si ves a un hermano en necesidad, ten compasión de él. Si ves a un hermano siendo reconocido, no tengas envidia. Para que el ayuno sea verdadero, no puede serlo solo de la boca, sino que se debe ayunar de los ojos, los oídos, los pies, las manos y de todo el cuerpo, de todo lo interior y lo exterior. Ayunas con tus manos al mantenerlas puras en servicio desinteresado a los demás. Ayunas con tus pies al no ser tan lenta en el amor y en el servicio. Ayuna con tus ojos al no ver cosas impuras o al no fijarme en los demás para criticarlos. Ayuna a todo lo que pone en peligro tu alma y tu santidad. Sería inútil privar mi cuerpo de comida para alimentar mi corazón con basura, con impurezas, con egoísmo, con competencias, con incomodidades. Ayuna de comida, pero te permites escuchar cosas vanas e mundanas. También debes ayunar con tus oídos. Debes ayunar de escuchar cosas que se hablan de tus hermanos, mentiras que se dicen de otros, especialmente chismes, rumores o palabras frías y dañinas contra otros. Además de ayunar con tu boca, debes ayunar de no decir nada que haga mal a otro. Pues, ¿de qué te sirve no comer carne si devoras a tu hermano? Me viene a la cabeza lo que leíste recién de David, ¿no? Tenían una conciencia elevadísima de lo que era el ayuno, una definición completa de lo que es el ayuno, ya aplicado a toda la vida, ¿no? Al contenido de vida, al contenido de lo que somos en realidad. Sí, y todo termina en los 10 mandamientos, porque si uno cumple los 10 mandamientos, cumple todo. Acá uno dice ayunar de dar falso testimonio, te está diciendo. Porque uno al estar hablando mal de alguien, da falso testimonio y también está matando la reputación de esa persona. O sea que también está cometiendo cierto homicidio, digamos, de la... Claro, porque hay, la reputación para un gran número de personas es todo lo que tienen. Y es entendible. Si uno se dedica toda su vida a ser una buena y honrada persona, que te maten la reputación debe ser que te maten en vida. Es así. Por eso, pero bueno, también como lo dice Jesús en el Evangelio, cuando uno ayuna, la gente no se tiene que enterar que uno ayuna, porque Dios que ve en los secretos sabe el ayuno y te recompensa. No hay que hacer, como dice él, esos hipócritas que ayunan y van con caras largas a la plaza a decir a todo el mundo que ayuna. Pero bueno, esto siempre es lo que decimos, uno puede decir que uno ayuna, ¿no? Como un ejemplo, cuál es el camino a santidad, porque para eso uno tiene que evangelizar, pero no tiene que demostrar que eso es costoso ni que le está haciendo un sacrificio. Al contrario, como dice siempre Papa Francisco, hacerlo con alegría. El cristiano tiene que estar alegre siempre, hasta en los padecimientos. Claro, Jesús se lo agarraba mucho, con justa razón, por supuesto, contra la hipocresía de los fariseos, ¿no? Que eran los que se guiaban demasiado, si bien eran los que más sabían de leyes, el formalismo y la visión que de ellos tenían social era lo más importante. O sea, dejaban de lado la parte interior, la parte, digamos, de solidaria que podía tener el acto. Entonces, así como eran los primeros en mostrarse que daban más o que rezaban más, también eran los que más se mostraban en los días de ayuno.
En un pasaje del Nuevo Testamento, Jesús los increpa y les dice que no anden ojerosos por la calle mostrando que han ayunado. Por el contrario, límpiense, acicálense como si fuera un día más, que solo Dios sepa que se está ayudando. Porque en realidad es un acto para Dios que uno está haciendo, claro, y para mejoramiento propio. Mira lo que dice Timoteo, por ejemplo, Timoteo 2:4. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de la bienaventuranza. Bueno, viste que muchos santos antes se flagelaban, pero eso, bueno, después de a poquito se fue... Todavía siguen habiendo órdenes donde lo acostumbran, en encierro, ¿no? Claro, o por ejemplo, si iban a tener malos pensamientos, para evitar los malos pensamientos, se azotaban. Sí. Era una manera de penitencia, de evitar esos pensamientos. Bueno, pero el ayuno es lo mismo con evitar los pecados de la carne, saciar de la gula, como habíamos hablado, de saciar los deseos carnales. Claro. Porque nosotros, por ejemplo, el Padre Pío, que nosotros siempre hablamos que nos gusta, era una persona que comía muy poco. Siempre dejaba, los que cuentan en sus libros, casi no tocaba el plato. Mal no se lo veía, salud a nivel alimenticio, él tenía muchos problemas pulmonares, pero a nivel alimenticio estaba bien, digamos, parecía como que comía bien, y sin embargo él era de comer muy poco, comía lo que necesitaba el cuerpo. Eso es lo que yo siempre digo, uno tiene que comer para vivir, no vivir para comer. Entonces cuando uno ya pasa a buscar otras cositas, ya se está tirando muy a lo carnal. Yo, por ejemplo, lo que me gusta por ahí hacer es decir, bueno, hoy no como helado, que me encanta, sí, pero sí, bueno, hago un ayuno de helado hoy como un sacrificio, o penitencia, o pedido especial, y bueno, voy a comer helado. Y vos sabés que después te vas medio que desacostumbrando, como todo, después ya el helado dejó de ser tan importante los domingos como era antes, pues es una cuestión de ir practicándolo. Claro, exactamente. Tocaste un punto muy lindo, no sé si nos da el tiempo, Adrián. Y vamos al próximo bloque y ahí me contás, dale, porque si no, yo sé que hay mucho para hablar. Sí, mucho para hablar. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz, Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Bueno, nuevamente regresamos a este programa tan lindo, con este tema tan hermoso y tan apasionante que es el ayuno. En definitiva, lo que queremos decir con Adrián es que es una de las prácticas más lindas y que más introducen a la religiosidad. Hay que practicarla, hay que fomentarla en la familia, que sea un día de alegría, que sea un día de regocijo y de lectura, ¿por qué no?, de la Biblia, y que sea un día de meditación y de oración hacia Dios. Pero tiene que formar parte del ritual, digamos, propio de nuestra vida. No tiene que ser algo aislado y después no me gustó y no lo hago más. No, sí, pues yo estaba pensando también que por ahí es difícil cuando te dicen que lo que no comas ese día deja a los pobres, es más difícil porque uno generalmente directamente no prepara comida el día que va a ayunar o no piensa comida y tampoco puedes salir a buscar, digamos, a la calle, por ahí no encontrás a quién darle. Entonces cuando uno lo hace como práctica cristiana, lo hace con otro sentido también de crecer espiritualmente, de santidad, de penitencia, de ofrecer por algo, como algún sacrificio. Correcto. Eso es por ahí lo más común, pero tiene que ir acompañado de la caridad en donde uno pueda. Mira, o de lo que vos venías diciendo. Adrián, se puede hacer caridad igualmente. Vos decís, yo también ese día no hago comida, que es lo lógico, pero bueno, me acerco un fin de semana a
Cáritas y entrego 3 kilos de arroz, no me va a hacer ni más rico ni más pobre, o un poco de polenta, o un poco de dinero destinado para que se compre carne, hay tantas cosas, hay tantas formas de compensar ese ayuno y ese sacrificio. Lo que yo pensaba antes del corte es lo siguiente, que estaba muy bien en colación a lo que vos venías diciendo, con respecto al helado y todas esas cosas que uno se va desacostumbrando. Si nosotros hacemos ayuno hoy, mañana no nos desaforemos comiendo. No, sí, yo había pensado lo mismo. Porque también pierde sentido nuestro ayuno. El ayuno tiene que ser un día que perdure, un día que digamos al día siguiente, qué lindo que estuvo ayer, qué lindo que hice ayuno, hoy no tengo tanta hambre, hoy no tengo por qué comer tanto ni desesperarme por la comida. Fue un día de espiritualidad y un día para Dios. Ojalá pueda hacerlos más seguidos, en la medida que la salud, por supuesto. No, yo creo que uno a medida que va creciendo espiritualmente lo va entendiendo. A mí me pasó que alfajor que me voy a comer mañana a la mañana como desayuno, como premio por haber ayunado. Por sí, es como vos decís. Es que todo en el camino del católico es aprendizaje. A medida que uno va rezando, la otra vez creo que con vos hablábamos, o si no lo estaba meditando a la noche, a mí me costaba rezar el rosario. Sería hipócrita si no lo digo. Y hoy me cuesta acostarme y no haber rezado el rosario. Claro. Bueno, no sería. No es que se hizo una necesidad de, digamos, una costumbre, perdón. Se me hizo una necesidad espiritual y yo siento que me falta algo si yo no rezo. Y si no puedo rezar ese día por 1000 razones, rezaré otra oración que me implique oficio, un tiempo dedicado a Dios, pero ya el camino del cristiano, el camino del católico es un camino así. Cuando le agregamos el ayuno, después nos va a hacer falta y vamos a saber que vamos a ir creciendo, porque esto se crece en forma exponencial, se crece en el camino de Dios en una forma no hay vuelta atrás. Y no hay, es una responsabilidad cada vez más grande y no hay techo y no hay vuelta atrás, porque crece en la medida que crece la fe. Y es un camino hermoso. No, es una gran responsabilidad, pero tampoco hay que creerse que uno está salvado. Uno tiene que luchar diariamente, velar constantemente, como dice. Te voy a contar lo que me habías dicho hoy en un bloque anterior, los tipos de ayuno en la actualidad. Uno muy importante que la gente no lo tiene en cuenta, el ayuno eucarístico, que hoy por hoy se considera 1 hora antes de la Eucaristía, para ir preparado. Anteriormente era costumbre ayunar de la medianoche antes de recibir la Eucaristía. Es curioso que la palabra desayuno signifique romper el ayuno. En la actualidad se requiere un ayuno de 1 hora antes de recibir la Eucaristía. Ni medicina ni agua rompen el ayuno. Claro, uno puede tomar un poquito de agua, no pasa nada. Pero bueno, eso depende también de cada uno. Ayuno de Cuaresma, 1 sola comida al día. Las otras siguen siendo algo ligero. La Iglesia requiere, que ya dijiste, los días de ayuno, miércoles ceniza y viernes santo. Lo que ya dijiste de el comienzo de la Cuaresma y el día viernes, el más importante, que es el día de la crucifixión de Jesús. Bueno, y después lo que decíamos, ayuno y caridad, esos eran los tipos de ayuno. Después, ayuno con respecto a la comida. Después tenemos todos los otros tipos de ayuno que ya habíamos hablado, lindo, que decía Isaías. Qué lindo esto que vos leíste recién, porque cuando nosotros nos referimos al desayuno, yo nunca lo asocié a romper el ayuno. Y son palabras que tienen raigambre antiquísima, raigambre desde antes del Nuevo Testamento. Qué lindo que es ir aprendiendo también que estas palabras que usamos todos los días tienen una connotación religiosa en el fondo. Somos nosotros los que nos vamos olvidando de esa significación y de ese tan importante valor que tenía antes y que le daban nuestros ancestros, y que nosotros lo vamos perdiendo cada vez más, propio de lo que es este mundo, ¿no? Propio de que hoy la ciencia y el hombre maneja, digamos, el centro y el techo de la humanidad. Bueno, estamos de tiempo ya bien, así que vamos a ir un temita musical y después vamos a redondear la idea y leer el Evangelio como hacemos todos los fines de semana. Perfecto. Jesús, 'Jesús,
estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, en un bloquecito más, en este tema tan lindo del ayuno y de cuánta utilidad resulta al católico, a nosotros, el hecho de ayunar, me gustaría leer unas palabritas que dijo nuestro Santo Padre para esta cuaresma del 2016, hablando del mejor ayuno, que tiene mucho que ver con lo que leía Adrián en palabras de David o de San Juan Crisóstomo también. Dice nuestro Santo Padre: ¿te animás a ayudar en esta cuaresma? ¿Ayunar en esta cuaresma? Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas. Ayuna de descontentos y llénate de gratitud. Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia. Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo. Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios. Ayuna de quejarte, llénate de cosas sencillas de la vida. Ayuna de presiones y llénate de oración. Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría el corazón. Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás. Ayuna de la falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación. Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros. Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de paz. Bueno, sí, muy lindo, muy parecido. Bueno, aparte es muy al estilo del Papa Francisco, muy claro, muy para todos. Bueno, la lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, de Jacob, engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú lo pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, ahora estamos ya en esta semana que ya se viene Semana Santa, así que es una semana especial para los católicos, que es una de las principales fechas para nosotros. Así que el sábado que viene ya va a ser el sábado de gloria, así que lo tomemos como debe ser, el real sentido de la Semana Santa, y no los días que uno toma para descansar, para viajar, para hacer otras cosas, ¿sí? Eso es lo que también me llama la atención. Antes, cuando nosotros éramos chicos, uno veía películas de la vida de Jesús, sí, en todos los canales, todo el día, inclusive se escuchaba la música sacra, y esas películas lindas que duraban 3 horas, donde vos veías la vida, los años de evangelización, inclusive la infancia de Jesús. Sí. Ahora lo único que ves es la pasión de Cristo, cómo lo pegan, sí, cómo le torturan. Exactamente. Y lamentablemente son pocos canales que lo pasan, porque la mayoría, no sé si no los considera que no es comercial o que ya la gente no le interesa mucho. Bueno, estos son temas para hablar más adelante, ¿no? Sí. Pero, como bien decís vos, me voy a plegar a tus palabras, que sea una semana donde encontremos el verdadero sentido a nosotros mismos, entendiendo qué es lo que hizo por nosotros Jesús, que no es una semana más, se recuerda la entrega de Jesús por el mundo. Y por cada uno de nosotros, eso es lo que uno tiene que hacer, que cada uno tiene que pensar en uno y que Jesús murió por vos, o sea, no por el otro, por vos, o sea que vos cada uno interiormente tiene que pensar y ver que está ahí en la cruz por vos, digamos, que sufrió
para vos salvarte. O sea, imaginate el sacrificio que hizo para salvarte. Y vos Nada estás menos desaprovechando la oportunidad. que se derramó sangre divina, ¿no? Y nosotros, a veces con nuestro desprecio, con nuestro olvido, con nuestras pocas ganas de ser católicos, no nos damos cuenta que vamos clavando un clavo más a Jesús, o vamos ahondándole ese clavo y esa corona de espinas a Jesús. Tratemos de aliviar ese sacrificio de Dios, aunque es tan grande que no se puede hacerlo, pero tratemos de seguirlo, es la única manera de aliviar y rezar. Y bueno, que sea una Semana Santa de Dios. No me sale más. Listo, excelente para cerrar, así que nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas bendiciones. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz, Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su Padre es el Dios vivo que no tiene final.